21 minutos en este camino hacia las 2 de la tarde. Nosotros nos encontramos con asuntos que seguro podemos intentar explicarles. Cuando ustedes cojan un diccionario y busquen la palabra neuromarketing, se van a encontrar con algunas definiciones como la siguiente: aplicación de técnicas que pertenecen a las neurociencias, al ámbito de la mercadotecnia. Se estudian los efectos que la publicidad y otras acciones de comunicación pueden tener en el cerebro. De hecho, tienen en nuestro cerebro, con la intención de poder llegar a predecir la conducta de un consumidor, de una consumidora. Pues bien, esta técnica de principios de siglo, que lleva en boca de expertos desde hace una década, llega a Bilbao bajo el título de unas jornadas sobre neuromarketing organizadas por la consultoría Indargenia Vizcay en los salones de la Nequincha. Nos ha parecido interesante que alguien nos lo pueda explicar con alguna serie de ejemplos, que alguien nos pueda decir a qué estamos expuestos los consumidores, a qué no deberíamos estar expuestos y, sobre todo, cuál es en la práctica el bien común para consumidores y para quienes lo ponen en práctica. Javier Garcinuño, lo dicho, director de Indargenia, empresa organizadora, y hoy además moderador de esta jornada. Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias, Azul. ¿Cómo lo explica usted cuando quiere decirlo de una forma sencilla a quien le pregunta ¿a qué se dedica Javier? Bueno. Cuando hablamos del neuromarketing. Bueno. Efectivamente, el neuromarketing es una rama de la investigación de mercados. Hasta ahora lo que se hacía era poner a disposición de los usuarios, de los consumidores, el producto o el spot de televisión. Y se les preguntaba pues qué opinaban, qué habían sentido o si les gustaba o no les gustaba. La gente en general estamos condicionados por nuestros apriorismos o por el colectivo en el que estamos inmersos. El neuromarketing lo que trata no es de preguntar, sino trata de ver efectivamente las consecuencias que tiene el consumo de algo en el cerebro de las personas, y mide efectivamente esas consecuencias. Lo mide con diferentes tecnologías y lo que hace es simplemente pues tomar unos parámetros y ver si se ha producido o no emoción cuando hemos consumido algún producto o cuando hemos estado viendo algún tipo de spot de televisión. Porque nos sorprendería, ¿verdad, Javier? Lo que podemos testar científicamente de lo que decimos a lo que luego realmente nuestra mente nos dicta o nos gustaría tener, ¿no? Y por ser políticamente correctos o por otro tipo de prejuicios o perjuicios, vamos por otro camino, ¿no? Es muy diferente, se encuentran cuestiones realmente que contrastan. Sí, bueno, tendemos todos a pensar que efectivamente que pues siempre nos gustan los productos mejores o que nos gustan cosas que son, pues no sé, exquisitas, ¿no? Y la realidad es que estamos condicionados pues por la imagen de marca, por los packaging o por lo que nos dice la publicidad. Y bueno, efectivamente este tipo de test lo que sirve es para saber en realidad por qué compramos las cosas. Y una vez que se sabe por qué compramos las cosas, intentar potenciarlas. Las marcas lo que hacen es potenciar efectivamente esos mecanismos que hacen que las personas, los consumidores, compremos o no una cosa. Y efectivamente, en cuanto a ejemplos, pues se dan casos muy curiosos, ¿no? Se pone un producto a disposición de dos grupos que tienden a ser más o menos parecidos y a uno se le dice que ese producto, en este caso un vino, es un producto de gama alta, ¿no? Es un producto bueno y se le dice cuál es la marca. Y al otro no se le dice nada. Bueno, pues es solamente aquel grupo que ha tenido esa información y que sabe que es de una marca buena y que es un producto caro el que tiene una excitación cerebral. El otro grupo, que también ha consumido ese mismo producto pero que no sabe que es de gama alta, no tiene esa excitación cerebral. Es decir, lo que ocurre es que efectivamente no es tanto el producto en sí mismo sino la marca. Es decir, las percepciones subjetivas, lo que tiene alrededor la marca, en este caso de un vino, lo que produce que tengamos excitación en el cerebro y que ese mecanismo pueda llevar después a una conducta de compra. Bueno, que además el título de esta tarde de la charla a las 7, que es, voy a decir, el Salón de Actos de la Nequincha, en el Paseo Vitarte número 3, que es gratuita la entrada. Así es. Tiene un título muy sugerente, La mente del consumidor, y además es literal y es textual. Porque déjenme que presente al doctor José Luis Martínez Herrador, creador del Sociograph. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias por la llamada. Bueno, usted es miembro además del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Salamanca. Dígame, ¿qué es un Sociograph? ¿Qué es el Sociograph? Bueno, el Sociograph es una técnica que hemos desarrollado que trabaja midiendo pues el nivel de atención y también los cambios de esos niveles, que son las reacciones emocionales, en un grupo de sujetos. Hasta ahora se hacía individualmente, pero nosotros lo hacemos es un grupo de sujetos, por un criterio, y es que, bueno, en un grupo de sujetos se pueden detectar fenómenos que normalmente pueden estar ocultos en las propias señales psicofisiológicas del sujeto, pero cuando esas señales individuales, digamos, se analizan en conjunto,
se empieza a detectar fenómenos que hasta entonces no eran detectables. Por otro lado, nosotros trabajamos con dos conceptos de grupo. Un concepto de grupo que sería meramente una especie de, digamos, grupo estadístico, un número de sujetos más elevado que permitirá, digamos, que sean más representativos de un segmento de la población, pero también otro concepto de grupo, que es que en el grupo, como grupo, ocurren fenómenos que no ocurren en los individuos aisladamente. Es decir, algo así como que el grupo no sería igual a las suma de las partes, sino que el grupo sería más que la suma de las partes. Por ejemplo, en reacciones de lo que es xenofobia, reacciones de tipo político, donde los demás están influyendo en las propias emociones, y entonces podemos detectar eso inmediatamente, en tiempo real, viendo cómo en ese momento los sujetos están reaccionando, y sacar pues como una herramienta pues muy innovadora, porque hasta ahora no se había hecho nada de este tipo. Doctor Javier, lo que nos da una idea es que somos muy maleables, es decir, el ser humano, el cerebro humano, cuando se expone a determinadas situaciones, que bien nos está diciendo el doctor, en fin, nos deja un poco desarmados, no sé, Javier. Hombre, yo creo que frente a este tipo de técnicas no hay que tener miedo, es decir, yo creo que estamos en una fase de, efectivamente, de desarrollar nuevas líneas de conocimiento, nuevas líneas de investigación, todavía están yo creo que en fase de prueba, es decir, si fuese tan fácil realmente las empresas lo utilizaríamos mucho más, pero sí que es cierto que debería haber pues un control sobre qué tipo de publicidad, a qué tipo de publicidad estamos expuestos, cómo se desarrolla esa publicidad y demás, ¿no? Pero no creo que hay que enfrentarse a esta cuestión con miedo, sino simplemente pues con curiosidad, ver qué nivel de desarrollo hay. En este caso, el profesor José Luis, con el Sociograph, pues está haciendo un trabajo impresionante y bueno, pues yo creo que en esa línea hay que trabajar, es decir, ver si se pueden incluso marcar para diferentes tipos de técnicas unos parámetros que sean comparables entre sí y a partir de ahí poder sacar conclusiones que se pueden elevar un poco a la generalidad de los consumidores. Dígame, doctor, ¿hay interés real entre las empresas? ¿Se ponen en contacto con usted para intentar pues probar este Sociograph, esta máquina capaz de medir las emociones y con esas aplicaciones? Bueno, en este momento este proyecto está, digamos, dirigido ya por una empresa de Palencia, la empresa Icon Multimedia, que ha mostrado mucho interés en sacar adelante este proyecto, porque bueno, tiene muchas aplicaciones, no solamente son aplicaciones dentro del mundo de la mercadotecnia o del neuromarketing, sino tienen aplicaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de opinión pública, de todo lo que es comunicación audiovisual, incluso en grupos, dinámicas de grupos, en fin, los campos son bastante amplios. Un poco lo que decía antes el contertulio, sí, Javier, es que, bueno, todas las cosas pueden ser utilizadas de muchas maneras. Una técnica como estas, desde luego, puede ofrecer mucho de conocimiento de cómo reaccionan los grupos humanos ante diferentes situaciones. Normalmente, bueno, muchas opiniones se obtenían a partir de encuestas, en fin, de autoinformes, etcétera. Pero en este caso lo que tenemos es un registro, digamos, fisiológico, cuantificable, verificable, y además con una ventaja sobre otras técnicas, como se ha mencionado antes, que es una especie de validez ecológica, es decir, que se puede utilizar esa técnica en situaciones absolutamente diarias. No significa, como en el caso, por ejemplo, de la neuroimagen, introducirla uno en un escáner, sino que esto se puede aplicar desde un estadio de fútbol, un cine, un mitin político o una reunión de personas. Sí, porque de hecho me han comentado antes, disculpe doctor, que incluso con Rajoy y Zapatero ya se han hecho sus historias, ¿no? Con el Sociograph. Sí, efectivamente. Hicimos una dentro de lo que son las actividades del máster de opinión pública de la Universidad de Salamanca de Ciencias Políticas. Hicimos una sesión sobre el debate de las elecciones de 2008 y desde luego salieron cosas realmente espectaculares, ¿no? De los diferentes niveles de atención, que cómo reaccionaba un grupo de sujetos ante las intenciones de los líderes, y también pues cómo, por ejemplo, los recursos que los políticos utilizan se miden su impacto y realmente se pueden cuantificar. Estoy recordando en este momento la famosa niña de Rajoy. Hombre, cómo quedó totalmente registrado el impacto que produjo de una forma totalmente cuantificable. Doctor Javier, les pido que me acompañen unos minutos más, que sigamos conversando sobre este asunto, porque aún me gustaría hacer una pregunta más sobre ejemplos más locales de lo que está suponiendo la aplicación del neuromarketing, incluso profundizar algo más en el asunto.